Diagnóstico. En la neurocisticercosis, el diagnóstico clínico se presume por la sintomatología y los antecedentes epidemiológicos, pero debe confirmarse con estudios imagenológicos que incluyen radiografía, tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Estos métodos revelan la existencia de quistes vivos en evolución o calcificados. También permiten identificar los quistes intraventriculares y meningios. Entre los métodos inmunológicos de preferencia es el inmunoblot, por la alta sensibilidad y especificidad. La prueba de ELISA utilizada con frecuencia tiene buena sensibilidad pero baja especificidad. La identificación de antígenos demuestra cisticercosis activa y la prueba de PCR confirma el parásito. El diagnóstico de las formas subcutáneas o musculares se confirma con biopsia y en los oculares por observación directa de los parásitos. Neurocisticercosis. El diagnóstico clínico de la neurocisticercosis en regiones donde se tenga experiencia con esta enfermedad puede al menos presumirse. Es muy importante considerar la procedencia del paciente, pues generalmente se conocen las zonas endémicas. La presencia de epilepsia, de aparición tardía, de hipertensión intracraneana, de meningitis crónica, etc. deben hacer pensar en cisticercosis y exigen un diagnóstico clínico diferencial con tumor cerebral, obstrucción ventricular de otro origen o cualquier causa de compresiones en tejido cerebral. El electroencefalograma presenta cambios en la mayoría de los casos, pero es de poca utilidad para el diagnóstico diferencial. Los estudios que se deben realizar en un paciente sospechoso de neurocisticercosis son estudios imagenológicos. Anteriormente se utilizaba la radiografía simple o los métodos de mielografía, ventriculografía, neumoencefalografía y arteriografía con medio de contraste. Estos procedimientos tienen muchas limitaciones y en la actualidad son poco usados en el diagnóstico de la cisticercosis, a excepción de la demostración de clasificación en la radiografía simple. La visualización de vesículas en la mielografía permite hacer un diagnóstico presuntivo de cisticercosis medular. La escanografía o TAC es el método más utilizado en la actualidad y permite ver bien las clasificaciones. De acuerdo a un estudio de 710 casos de neurocisticercosis en México, las localizaciones por estudios radiológicos fueron parenquimatosa 66.6, meningia 17.6%, mixta 13.5, intraventricular 2.3. Las localizaciones medulares fueron aproximadamente 1%. Aunque las clasificaciones radiológicas de la neurocisticercosis son variadas y algunas con gran detalle, para los fines de este libro mencionaremos las imágenes principales. Debe tenerse en cuenta que en muchos casos coexisten varios tipos de lesión. Quistes parenquimatosos vivos son imágenes de menor densidad, únicas o múltiples, de varios milímetros de diámetro y ocasionalmente mayores, que no toman el medio de contraste y a veces muestran el SCOLES como punto de mayor densidad. Quistes en involución son similares a los anteriores, pero presentan una zona de mayor densidad en su periferia, que toman el medio de contraste por hipervascularización, a veces de forma anular, correspondiente a la inflamación periquística. Frecuentemente son de límites irregulares y están rodeados de tejido hematoso. Este estado, llamado también forma granulomatosa, debe diferenciarse de granulomas por toxoplasma tuberculosos o micóticos y del astrocitoma. Calcificaciones pueden corresponder a parásitos que han sufrido destrucción reciente, en cuyo caso se acompañan de reacción de vecindad, o a parásitos destruidos con anterioridad, en los que se aprecia únicamente la calcificación. Forma encefálica aguda, frecuente en niños con múltiples quistes que dan origen a inflamación cerebral con hipertensión intracraneana y ventrículos colapsados. Se pueden observar los quistes de forma nodular. Los quistes nuevos en fase de instalación pueden a veces verse como imágenes hiperdensas. Quistes intraventriculares se observan claramente cuando se usa inyección de medios de contraste iodados en los ventrículos. En muchos casos no se detecta en la TAC con medio de contraste venoso. Formas meningias y formas con hidrocefalia. Puede demostrarse toma del medio de contraste en las meninges o presentarse hidrocefalia como una consecuencia frecuente de la NSC, a veces con sintomatología crónica. Resonancia magnética. Este procedimiento se usa con menor frecuencia que el TAC y es más sensible a reconocer mejor el edema prerilesional y los cambios degenerativos del parásito, asimismo los quistes intraventriculares o cerebelosos y las formas racemosas en los ventrículos, las cisternas de la base y la fosa posterior. Estos quistes extraparenquimatosos, por estar dentro de un líquido isodenso, a veces no son visibles en el TAC. Permite también visualizar mejor el SCOLES dentro del quiste como un punto de mayor densidad. No es un método apropiado para identificar calcificaciones. Inmunodiagnóstico. Desde hace muchos años se utilizó la fijación del complemento, la cual fue seguida por la hemaglutinación indirecta. Estos métodos fueron reemplazados por las pruebas que menciona conestinación. Inmunoblot es llamado técnicamente EITB o Western blot. Los antígenos se preparan a partir de cisticercos de tenesóleo
por procedimientos físicos y químicos que finalmente permiten hacer tirillas de nitrocelulosa en las que por medio de electroforesis se separan 7 bandas de glicoproteínas. También se han utilizado antígenos preparados en forma sintética. La preparación de estos antígenos está al alcance de laboratorios especializados, pero el método tiende a difundirse por ser el más específico y sensible, por lo cual se considera la prueba de elección para el diagnóstico. Es útil tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, pero es más sensible y específico en suero. Esta prueba se ha realizado también utilizando la saliva como fuente de anticuerpos, la cual presenta utilidad en estudios seroepidemiológicos por la facilidad en la obtención de la muestra. La positividad del inmunoblot fue mayor en los pacientes con 2 o más quistes que los que presentaban una sola lesión. Los pacientes con quistes calcificados, uno o múltiples, presentan con menos frecuencia resultados positivos. Los anticuerpos pueden persistir por años después de la muerte de los parásitos, así que una prueba serológica positiva no indica siempre la presencia de enfermedad activa. Prueba de ELISA es la más frecuentemente utilizada por la facilidad para preparar los antígenos a partir de membranas líquidas o cisticercos totales. Se acepta que es de buena sensibilidad y poca especificidad, pues presenta reacciones cruzadas con otras parasitosis. Se utilizan también antígenos purificados o procedentes de Taenia crassiceps, con los que se han obtenido en pacientes epilépticos con TAC positivo, sensibilidad del 80 y al 90% y especificidad del 68 al 93. Se han realizado estudios comparativos entre la prueba de ELISA y el inmunoblot, donde se comprobó que este último supera al primero en sensibilidad y especificidad. Se debe tener en cuenta que el inmunoblot es una prueba especializada de mayor costo que la prueba de ELISA. Prueba de ELISA de punto. Se ha hecho una modificación a esta técnica llamada ELISA de punto, que puede efectuarse en tirillas para la lectura visual por cambio de color, con aplicación para tamizaje diagnóstico en zonas endémicas. La utilización para el diagnóstico de cisticercosis humanas presentó una sensibilidad de 80.7% y especificidad de 92.4%. Cuando esa prueba fue utilizada en cerdos con cisticercosis comprobada por necropsia o por inmunoblot, los resultados fueron un poco superiores, 86.4 y 93.2%. Antígenos en suero, líquidos cefalorraquídeo y orina. La identificación de estos antígenos por medio de técnicas de inmunoenzimática de captura, utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales, tiene la utilidad de comprobar la presencia de cisticercosis activa, a diferencia de los métodos para identificar anticuerpos que pueden ser positivos en cisticercosis inactiva, o sea, en pacientes curados o lesiones calcificadas. Los resultados de sensibilidad y especificidad son muy buenos, similares a los de inmunoblot, pero presentan una mejor relación con la existencia de parásitos vivos e imágenes por TAC. Los antígenos de productos del parásito se han identificado con técnicas de ELISA, de captura con anticuerpos monoclonales y policlonales en líquido cefalorraquídeo. Para evitar tomar la toma de sangre o líquido cefalorraquídeo en búsqueda de antígenos, se han utilizado la búsqueda de antígenos en la orina, que da positiva en el 92% de los pacientes con quistes viables y 62.5% cuando tienen un solo quiste. No se detectan estos antígenos cuando los quistes están calcificados. Prueba de la PCR anidada. También se ha utilizado la prueba de PCR anidada para detectar en zonas endémicas la presencia de teniasis intestinal, que al tratarlas oportunamente se previene la cisticercosis. Esta prueba mostró una sensibilidad de 97% y especificidad de 100%. Interpretación de las pruebas. El inmunoblot puede dar negativo en pacientes con un solo quiste y en localizaciones subcutáneas con pocos quistes. Tiene la gran ventaja de que no presentan reacciones cruzadas. Estas reacciones son frecuentes con la prueba de ELISA, la cual además es negativa en un buen número de casos que tengan cisticercosis. La positividad por cualquiera de los dos métodos no significa presencia de cisticercosis en el momento del examen, pues los anticuerpos duran por más de un año después de morir los parásitos, bien sea espontáneamente, cuando generalmente se calcifican, o por tratamientos. Ninguna de las dos pruebas es útil para confirmar curación después del tratamiento. El mejor método inmunológico para saber la presencia de parásitos vivos es el de antígenos en el suero o en líquido cefalorraquídeo. Criterios diagnósticos. Se adoptan los criterios definidos por un grupo de expertos en cisticercosis reunidos en Lima en 2000, quienes aprobaron el siguiente consenso. Criterios absolutos: demostración histológica de los parásitos, visualización del parásito en el fondo de ojo, lesiones quísticas que muestran el Scolex en TAC o resonancia magnética. Criterios mayores: lesiones sugestivas en NSC, en neuroimágenes, pruebas inmunológicas positivas por inmunoblot, rayos X simple con imágenes calcificadas en forma de cigarro en muslo o pantorrillas. Criterios menores: nódulos subcutáneos sin confirmación histológica, calcificaciones punteadas a los rayos X en tejidos blandos o intracerebrales, manifestaciones clínicas sugestivas de NSS, desaparición de lesiones intracraneales después de un tratamiento con los antihelmínticos efectivos. Criterios epidemiológicos: haber estado o vivir en zonas endémicas.
Historia de viajes frecuentes a zonas endémicas. Evidencia de un contacto intrafamiliar con personas positivas para tenenciolio. Grado de certeza. Diagnóstico definitivo. Un criterio absoluto. Dos criterios mayores. Un criterio mayor más dos menores y uno epidemiológico. Diagnóstico probable. Un criterio mayor más dos menores. Un criterio mayor, uno menor y uno epidemiológico. Tres criterios menores más uno epidemiológico. Diagnóstico posible. Un criterio mayor, dos criterios menores, un criterio menor más uno epidemiológico. Otros estudios para la cisticercosis. Estudio de líquido cefalorraquídeo. Está contraindicada la toma de líquido cefalorraquídeo en casos de hipertensión endocraniana. El estudio citoquímico es importante y revela aumento de proteínas, disminución de glucosa solamente por debajo del 40% y aumento de células, especialmente de eosinófilos y linfocitos. Cuando los eosinófilos llegan a 20% más, la sospecha de NSC se incrementa. Estos signos en líquido cefalorraquídeo presentan cifras mayores cuando los parásitos mueren, bien sea espontáneamente o por tratamiento. A estos hallazgos se ha dado el nombre de síndrome de líquido cefalorraquídeo. Búsqueda de teniasis intestinal. La presencia de tenias saliva en el intestino de los pacientes concomitante con cisticercosis se ha encontrado en aproximadamente 20% de los casos. La búsqueda del parásito intestinal es importante en los familiares y personas que convivan con el paciente. El método de detección del antígeno fecal es el más recomendado, aunque no diferencie las dos especies de tenias humanas. En otras localizaciones distintas del sistema nervioso central, la presencia de nódulos subcutáneos indoloros y no inflamados de 0.5 centímetros a 1 centímetro de diámetro hace sospechar esta parasitosis. La comprobación se hace por biopsia. Si estos nódulos están asociados a teniasis intestinal o se presentan concomitantemente con sintomatología neurológica, la sospecha clínica debe ser mayor. Las formas subcutáneas y musculares son menos frecuentes en América Latina que en Asia. En la localización ocular, la observación oftalmoscópica puede visualizar el cisticerco. La ecografía, la escanografía y la resonancia magnética son útiles especialmente cuando hay opacidad ocular que no permita visualizar el parásito. En formas musculares o subcutáneas antiguas, cuando ya se han calcificado los cisticercos, la radiografía simple permite diagnosticarlos. Las localizaciones viscerales son por lo regular hallazgos ocasionales de autopsia. Epidemiología, control y prevención. Por ser una parasitosis que se adquiere por contaminación fecal humana, predomina en las regiones menos desarrolladas. Se calcula que existen 50 millones de personas con esta parasitosis en América Latina. La prevalencia mayor se ha encontrado en países como Perú, México y Colombia. Debido a la mayor sensibilidad de los métodos de diagnóstico y al incremento de los viajeros procedentes de los países endémicos, la frecuencia en países desarrollados ha venido incrementándose. En la epidemiología y control de los cisticercosis se debe tener en cuenta el complejo tenias y cisticercosis, en el cual el hombre es el portador de la tenia y el cerdo el reservorio animal. El control debe enfocarse al tratamiento de los pacientes con teniasis intestinal y a la adecuada cocción de la carne de cerdo. Además, es indispensable evitar la diseminación de las materias fecales humanas en el medio ambiente en donde están al alcance de los cerdos. La cisticercosis es una parasitosis predominante en países pobres, como todas las infecciones producidas por contaminación fecal, y la principal causa de epilepsia tardía en esos países en los cuales la prevalencia de esta enfermedad es 2 veces mayor que en los países desarrollados. La defecación en la tierra donde existan cerdos que consumen materias fecales humanas y el mal saneamiento ambiental producido a deficiente higiene personal son los factores que facilitan la presencia de cisticercosis. Se estima que más de 50 millones de personas en el mundo padecen cisticercosis. En algunos países de América Latina, Asia y África la frecuencia de epilepsia es del 3%, de las cuales entre el 25 y 40% tienen evidencia de cisticercosis. La neurocisticercosis se ha comprobado en 16 países de América Latina y afecta aproximadamente a 300.000 personas. En un estudio de 1.336 casos de autopsias con neurocisticercosis en América Latina se encontró que el 53% presentaron síntomas neurológicos, mientras que el 47% fueron asintomáticos. La edad de los pacientes que varió de 14 meses a 80 años. A menores de 10 años correspondió el 8%, mientras que el 76% estuvo entre las edades de 10 a 50 años. La procedencia fue rural en la gran mayoría de los casos y hubo un ligero predominio en hombres. En 18% de los casos existió el antecedente de parasitismo por tenia. En Perú esta enfermedad se presenta en el 10 al 12% de las consultas neurológicas y la prevalencia es muy alta en zonas rurales andinas, donde la frecuencia de la cisticercosis porcina es de 30 a 60%. En este país se han realizado estudios seroepidemiológicos en zonas rurales mediante el inmunoblast con positividad tan alta como el 8% en población general de una zona selvática, donde la mayoría de los casos positivos eran asintomáticos. En México se encontró esta parasitosis de 2 al 3.5% de las autopsias y se comprobó que el 25% de los pacientes operados por presunto tumor cerebral tenían cisticercosis. El Instituto de Neurología de ese país, el 10% de las escanografías son por cisticercosis. La prevalencia total de los anticuerpos basada en estudios seroepidemiológicos en esa nación fue del 4%. La
prevalencia de neurocisticercosis en pacientes neurológicos sin autopsias fue del 0.7% en Colombia en estudios publicados en el 1964. El número de casos de cisticercosis diagnosticados en el mundo ha venido incrementándose progresivamente por el avance de los métodos de diagnóstico por el aumento de viajeros. Estos en su gran mayoría son inmigrantes de zonas endémicas a países desarrollados. En estudio de 1.800 pacientes con epilepsia en Estados Unidos se diagnosticó la presencia de neurocisticercosis en el 2% y fue además una importante causa de muerte en ese mismo país. La presencia de neurocisticercosis en personas que no consumían carne de cerdo en Estados Unidos se presentó en una comunidad judía ortodoxa en la cual la transmisión se hizo por empleadas domésticas que habían emigrado de Latinoamérica que tenían solium intestinal. Aunque la cisticercosis no se considera una infección oportunista en el SIDA, los factores inmunológicos deprimidos en estos pacientes pudieran contribuir a la presentación sintomática de neurocisticercosis. Se han descrito en varios países endémicos asociaciones de las dos enfermedades sin estar establecida la posible relación de la deficiencia inmunológica. Control. Los factores epidemiológicos del complejo tenia cisticercosis están íntimamente ligados a la cría de cerdos sueltos alrededor de las viviendas donde pueden ingerir materias fecales humanas dispersas en el suelo. De ese modo se origina la cisticercosis porcina. Cuando el hombre ingiere carne de cerdo cruda o mal cocida que contenga cisticercosis, sufre la teniasis intestinal. De estos hechos se derivan los dos métodos prácticos para el control de la cisticercosis: cría correcta de los cerdos y buena cocción de su carne. El hombre es la única fuente de infección para adquirir cisticercosis, pues es el único huésped definitivo de tenia solo. Tanto los humanos como los cerdos se infectan al ingerir los huevos de la tenia que salen en las materias fecales humanas. Los cerdos son los huéspedes naturales por sus hábitos coprófagos. Del anterior se derivan otros métodos de control, la correcta eliminación de las excretas humanas y la higiene personal. A lo anterior debe sumarse la educación sanitaria y el saneamiento ambiental. El tratamiento de los pacientes con teniasis intestinal es una medida que previene la diseminación de la cisticercosis. El tratamiento con praziquantel se ha utilizado en pacientes con teniasis intestinal como una medida de control en zonas en donde la cisticercosis porcina es elevada y la teniasis intestinal es endémica. Se han informado varios casos de personas que han sido tratadas con praziquantel a dosis tan bajas como 5 mg por kilogramo una sola vez para teniasis intestinal y que a las pocas horas o al día siguiente presentaron epilepsia debido a la inflamación cerebral consiguiente a la destrucción de cisticercos del sistema nervioso central. Los estudios radiológicos confirmaron la presencia de neurocisticercosis no conocida antes. Esta observación de especial interés en zonas donde el praziquantel se está usando a gran escala en el tratamiento de esquistosomiasis. Estudios en comunidades endémicas de México han demostrado que los dos factores epidemiológicos principales son la presencia de personas portadoras de tenia solum y la existencia de cerdos sueltos. Se han ensayado con éxito las medidas de control por tratamiento de portadores y la de la educación sanitaria para reducir la transmisión. Estudios en trabajadores en granjas porcinas en Venezuela han mostrado elevadas cifras de cero prevalencia para cisticercosis, lo cual hace necesario mantener una cuidadosa vigilancia epidemiológica. Estos hallazgos, que son similares en otros países endémicos, han llevado a proponer que la cisticercosis sea de monotificación obligatoria. Como procedimiento de control en los cerdos, se ha utilizado el medicamento veterinario oxfendazol y también se ha ensayado la inmunización de estos animales por medio de vacunas. Tratamiento. El mayor avance terapéutico ha sucedido con la utilización del praziquantel tanto en teniasis como en cisticercosis. En esta última, el medicamento destruye el parásito y los restos se observan o calcifican, especialmente en las formas parenquimatosas en las cuales tiene mayor eficacia. Posteriormente se encontró que el albendazol tiene eficacia similar o mayor y presenta ventajas, principalmente por el menor costo. Los dos medicamentos son bien tolerados, pero se producen importantes efectos adversos en el sistema nervioso central debido a la reacción inflamatoria por destrucción de los quistes, lo que se controla con el uso de esteroides. En la forma ocular no es recomendable administrarlos, no tienen efectos sobre los parásitos calcificados, pero sí son beneficiosos en las formas subcutáneas y musculares. En algunos casos se requiere la extirpación quirúrgica y en otros las derivaciones de líquido cefalorraquídeo por medio de catéteres. El tratamiento de la cisticercosis fue sintomático o quirúrgico hasta 1979, cuando apareció el praziquantel para investigación humana, con el cual tuvimos la oportunidad de tratar exitosamente casos de NSC publicados en 1981. Estos casos, juntos con los publicados en México en el mismo año, fueron los primeros en el mundo en los cuales este medicamento tuvo efecto favorable contra quistes de cisticercos en humanos, incluyendo neurocisticercosis, debido a que el medicamento tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Después de haberse utilizado el praziquantel por varios años, se encontró que el albendazol presentaba ventajas sobre el anterior, principalmente por mayor eficacia y menor costo. Por esta razón se recomienda el albendazol como el medicamento de elección. Hay controversia sobre si la terapia antiparasitaria es siempre necesaria. En general se acepta que el tratamiento antihelmíntico es útil, pues acelera la destrucción de los quistes y disminuye las convulsiones. Un estudio de metaanálisis de 11 investigaciones para probar la eficacia de los antihelmínticos en NSC demostró que ambos tenían efecto favorable en las neuroimágenes y en la disminución de las convulsiones.
por lo general debe usarse paralelamente esteroides con antihelmíntico o bien sea albendazol o praziquantel para controlar la inflamación cerebral causada por la destrucción por los parásitos. Se conocen algunos casos fatales por suministro de antihelmínticos sin esteroides en pacientes con múltiples quistes, principalmente en casos de encefalitis cisarcósica. En casos de pocos quistes en etapa de involución que toman el medio de contraste, hay controversia sobre la necesidad de usar antihelmínticos, pues de todas maneras estos quistes morirán espontáneamente o ya están muertos. Hay acuerdo en que no se justifican los antiparasitarios en pacientes que tengan únicamente calcificaciones. En cisticercosis ocular el tratamiento de preferencia es quirúrgico y está contraindicado el uso de albendazol o praziquantel. Se acepta que las concentraciones de estos antihelmínticos en el globo ocular no son suficientes para destruir el parásito a dosis terapéutica, lo cual fue observado en un caso en que se utilizó praziquantel sin éxito. Si se llegara a presentar la destrucción del cisticerco en la retina, la inflamación traería graves consecuencias. En contraste, se publicó un caso en que el albendazol con corticosteroides mejoró dramáticamente un caso que presentaba un cisticerco en el nervio óptico. Albendazol, a partir de 1986, se viene utilizando antihelmíntico del grupo de los benzimidazoles, muy activo contra nematodos intestinales y otras parasitosis. Su absorción intestinal aumenta cuando se suministra con comidas grasas, por lo cual debe administrarse con alimentos en 2 subdosis diarias. En NSC, la dosis más recomendada es 15 mg por kilogramo al día en 2 subdosis durante 14 días, aunque algunos autores han encontrado que los resultados son iguales si se administra solo por 7 días. Los resultados son en general mejores que con albendazol que con praziquantel y la tolerancia es igual. El albendazol presenta la ventaja sobre praziquantel de la mejor penetración al líquido cefalorraquídeo. El albendazol tiene además la ventaja de no disminuir los niveles séricos cuando se asocia a esteroides como se con praziquantel. También, a diferencia de praziquantel, el albendazol no disminuye su actividad cuando se combina con anticonvulsivantes. Un estudio doble ciego en pacientes con epilepsia que recibieron un antiepiléptico más albendazol y dexametasona mostró eficacia a diferencia de lo que recibiera un placebo. Praziquantel, derivado isoquinolínico, considerado el avance más importante en el tratamiento médico de esta parasitosis. Fue conocido previamente como efectivo en cestos intestinales de animales y posteriormente en tirasis intestinal y menopeliasis humanas. En 1982 se publicó la experiencia del tratamiento de cisticercosis cutánea, la cual fue exitosa y de un caso ocular en el que el praziquantel no tuvo eficacia. En NSC se han utilizado varios esquemas de tratamiento. El más común es de 50 mg por kilogramo al día, subdividida en 3 dosis durante 15 días, en el cual se obtuvo una reducción del 57% de los quistes intraparenquimatosos. Existen publicaciones que recomiendan tratamientos cortos de 1 a 8 días y otros largos de más de 15 días. En los casos de encefalitis cisticercósica con múltiples quistes, se está contraindicado el uso de praziquantel, pues la reacción inflamatoria es tan grave que puede ser incontrolable con esteroides. Los efectos secundarios en caso de NSC se deben a reacción del tejido contra el parásito en destrucción y no al medicamento mismo. Las formas leves de intolerancia, que son las más frecuentes, consisten en náuseas, vómito y cefalea. En algunos casos más graves se ha observado fiebre, convulsiones y aumento del síndrome de hipertensión intracraniana. Se ha comprobado que los antiepilépticos fenitoína, carbamazepina disminuyen las concentraciones de praziquantel debido al aumento de su eliminación por el hígado como consecuencia del metabolismo de los antiepilépticos en ese órgano. Esto puede ser la causa de algunas fallas terapéuticas con este antiparasitario. En caso de cisticercosis calcificada, no se justifica el uso de este medicamento. Para las formas subcutáneas o musculares, el praziquantel a la misma dosis mencionada es efectivo y hace desaparecer los quistes en 2 a 3 meses. En cisticercosis ocular no hay concentración del medicamento a niveles terapéuticos en el humor vítreo, pero en caso de haberla, la inflamación retiniana por la destrucción del quiste es más dañina que el cisticerco mismo. Por estas razones se recomiendan procedimientos quirúrgicos que permiten la extracción del quiste. Cuando se usa praziquantel para tratar teniasis u otros estados intestinales o para trematodiasis, se puede provocar epilepsia y otros síntomas neurológicos para la destrucción de cisticercos no previamente identificados en el sistema nervioso central de los mismos pacientes. En quistes racemosos se ha encontrado poca eficacia, lo mismo que en los de localización ventricular y medular. En estas formas se recomienda el tratamiento quirúrgico. Ivermectina, una publicación refiere la eficacia de este medicamento a la dosis de 10 mg al día por 15 días, en los cuales el tratamiento con albendazol no había sido eficaz y los pacientes persistían con quistes viables y crisis de epilepsia. Esteroides. El otro punto de controversia relacionado con la necesidad de usar o no esteroides paralelamente con cualquiera de los dos antihelmínticos puede resolverse así. Son necesarios en casos de encefalitis cisticercósica y en formas subaracnoideas. Son los mejores medicamentos para controlar los efectos laterales graves como cefalea intensa, hipertensión intracraneal o convulsiones. No es necesario usarlos de rutina en pacientes hospitalizados con uno o pocos quistes bajo estricto control médico, sino en casos de efectos secundarios importantes. Los esteroides más usados son dexametasona a la dosis de 4.5 a 12 mg al día o prednisona a dosis de 1 mg por kilogramo al día.
Tratamiento de la epilepsia. Siempre deben continuarse los medicamentos antiepilépticos durante el tratamiento con praziquantel o con albendazol, con la consideración ya mencionada que estos antiepilépticos disminuyen las concentraciones de praziquantel y no de las del albendazol. El tiempo de permanencia del tratamiento antiepiléptico es muy variable. Puede suspenderse cuando hayan pasado 3 a 6 meses y se haya comprobado la eliminación de los quistes y debe mantenerse si persisten calcificaciones que pueden originar epilepsia. Tratamiento quirúrgico. Debido al amplio uso de los dos antihelmínticos efectivos en la mayoría de los quistes intraparenquimatosos, se ha limitado el tratamiento quirúrgico. El más frecuente es la derivación de líquidos cefalorraquídeos hacia el peritoneum a través de sondas en casos de hipertensión intracraneana, con lo cual son frecuentes las complicaciones, principalmente los taponamientos y las infecciones. Son indicaciones quirúrgicas también los quistes solitarios del cuarto ventrículo, quistes de otros ventrículos o de la médula espinal y algunos subaracnoideos. La aspiración por medios guiados por TAC mediante cirugía estereotáxica es un avance importante en el tratamiento quirúrgico de algunos quistes grandes únicos en el parénquima cerebral. Control postterapéutico. La escanografía muestra ausencia de quistes en casos curados únicamente después de 3 meses. Para fines prácticos y considerando el costo de este estudio, puede recomendarse que se realice entre 6 y 6 meses después del tratamiento telmínico. Debe recordarse que los anticuerpos en suero o líquido cefalorraquídeo permanecen por muchos meses después de curada la parasitosis, por lo cual su persistencia aún un año después del tratamiento no indica enfermedad activa.